Muy bien, estamos en época navideña y una de las cosas que caracteriza esta época, esta temporada, es porque tenemos cánticos, tenemos villancicos, risas, comida, abrazos, alumbrado, entre muchas otras cosas, pero particularmente lo que tiene que ver con canto, con poesía, celebran a Jesús, nos recuerdan que Cristo nació, nos recuerdan que la Navidad se trata de Jesús. Y hablando de cánticos en la Biblia relacionados con el nacimiento de Jesús, en el Evangelio de Lucas encontramos varios. Uno de ellos fue el que el pastor Juan Carlos Parra nos enseñó a través de su sermón en el domingo pasado, que se conoce tradicionalmente como el Magnificat. Esto está inspirado en aquel cántico de María que empieza diciendo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hoy vamos a traer el segundo de esos cánticos, que es la manera como en este mes Vida en Acción celebra Navidad, y es el Benedictus. Dice, qué nombre tan extraño, pues te lo voy a explicar. ¿Qué es el Benedictus? El Benedictus es una palabra en latín que traducido al español es bendito sea. Y así es como inicia el himno profético de Zacarías en el capítulo 1, versículo 67, con estas palabras: bendito sea el Señor Dios de Israel, que en latín sería Benedictus esto Dominus Deus Israelis. ¿Y por qué lo menciono? Porque la Biblia traducida al latín por Jerónimo de Estridón, lanzada en el año 382 después de Cristo, empieza de esa manera el versículo 67, Benedictus. Por eso hoy estamos hablando, y de hecho es un canto gregoriano. Hay diferentes canciones que se han elaborado a partir de este himno profético que antecede al nacimiento de Jesús. El himno profético de Zacarías, como en la canción de María, nos recuerda que Navidad se trata de un acto de adoración a Dios. Realmente Navidad, y eso lo sabemos bien, no es cuánto me valió el regalo para darle a mi papá o a mi mamá, que a veces se nos convierte en eso. No se trata de quién o qué vamos a comer el 24. No se trata de quién tiene el alumbrado más bonito del edificio. Yo vivo en una torre de 14 pisos y sale uno al balcón y ve ese despliegue de luces y uno dice, bueno, aquí quién compite con quién tiene el alumbrado más bonito, y no está mal. O sea, me parece lindo esto, pero Navidad, por supuesto, es mucho más que esto. Zacarías experimentó un encuentro con Dios que transformó su vida, y eso es de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y lleno del Espíritu Santo estalla en un canto profético, lleno del Espíritu Santo, que trae un rompimiento profético con relación a cómo Dios habla a su pueblo. Y hoy nos vamos a unir a través de este sermón, nos vamos a unir a Zacarías en entender la relevancia de este cántico y, por supuesto, unirnos en adoración al Señor. Estudiando el texto me encontré con una palabra muy conocida, es parte de nuestro argot, pero que está presente en diferentes momentos del ritmo de este himno profético, y por supuesto antecede también, y es la palabra misericordia. Aparece en repetidas ocasiones, así que hay algo intencional que podemos explorar sobre la palabra misericordia y qué tiene que ver esto con la Navidad. Desde el punto de vista etimológico, la palabra misericordia se compone de dos partes, y no es difícil comprenderlo. Misericordia tiene que ver con miseria, y eso tiene que ver con alguien que está pasando un mal momento, alguien que está llevado, en palabras nuestras, alguien que está mal. Y cordios o cordia tiene que ver con cordios, que es corazón en griego. Por lo tanto, pudiéramos decir que misericordia, desde un punto de vista bíblico, es el amor de Dios por las personas que están pasando la miseria humana. Eso es misericordia. Cuando tú dices, Señor, ten misericordia de mí, es, Señor, ten amor en tu corazón
por un tiempo difícil que estoy pasando o que alguien está viviendo. La Navidad no es lo que vamos a recibir de regalo y, como ya lo decía, lo que va a pasar el 24, sino es un acto de misericordia de parte de Dios, y eso vamos a estar desarrollándolo en esta mañana. Es un acto de misericordia, es decir, la humanidad estaba en una situación de miseria espiritual, en oscuridad, y ante esa situación de miseria Jesús expresó su amor a través de ¿quién? De Cristo, ¿ok? Y Cristo nos trajo la salvación. Por eso decimos que salvación, que la Navidad es un acto de misericordia. También es importante, antes de entrar en sintonía con el canto profético, ver un poco acerca de Zacarías, que es el personaje que explota en este acto de adoración, y Zacarías es el padre de Juan el Bautista, y seguramente tú ya has escuchado de Juan el Bautista muchísimas veces, así que estamos hablando de alguien muy importante. Zacarías experimentó junto a su esposa Elizabeth un milagro que cambió sus vidas, un milagro que trajo regocijo, un milagro que alumbró su vida, porque Dios respondió una oración que venían haciendo por muchísimos años. Y ese milagro lo encontramos en el versículo 57 del capítulo 1, cuando Lucas nos dice que cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y hasta aquí pues uno dice, bueno, es normal, sí, tuvo un hijo, pero quiero contarte que es un hijo que vino en unas circunstancias muy particulares, porque resulta que Elizabeth era estéril y además tenía una edad avanzada, al igual que su esposo. Y tener un hijo en esas dos condiciones realmente es un milagro de Dios lo que se necesita. Zacarías, ¿quién era? Él era un sacerdote de la tribu de Leví. Recordamos que los de las tribus de Leví eran las personas que tenían la comisión para hacer las labores sacerdotales dentro del templo, y el nombre de Zacarías significa Dios ha recordado. Interesante nombre, Dios ha recordado. También es interesante ver su nombre con relación a lo que ha pasado en el desarrollo profético de Israel. La última vez que Israel escuchó una profecía al pueblo fue 400 años antes de ese momento, es decir, 400 años antes de Cristo, a través del profeta Malaquías, que justo es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, entre el último versículo de Malaquías y el primer versículo de Mateo, pasaron ¿cuántos años? 400 años. Y en ese momento la primera detonación profética viene a través de Zacarías, un mensaje para el pueblo. Por eso es muy importante esto, y también el significado del nombre Zacarías. Dios recuerda, es decir, Dios no se olvidó, Dios está presente. Elizabeth, su esposa, también tiene un significado muy especial. Significa Dios cumple, o Dios de pacto. Dios cumple. No sé cuántos de aquí se llaman Elizabeth. ¿Hay alguien que se llama Elizabeth? Levante su mano. Ok, como que vinieron fue al culto de las 8. Yo conozco una Elizabeth por lo menos. Sabed, que es la partícula de Sabed, tiene que ver con Shabbat, y es el número 7 en lengua hebrea. No sé si usted sabía eso. Por lo tanto, habla de perfección, habla de un Dios que cumple. Estos dos eran un matrimonio muy especial, Zacarías y Elizabeth. Y hay una descripción muy linda que a mí me anima, y a la vez lo dejo como una invitación para todos los matrimonios de la iglesia, y es lo que Lucas dice en el versículo 6. Eran personas justos e irreprensibles en los caminos del Señor. No sé si usted tiene a su esposo o a su esposa al lado y pegarle un codazo suave y decirle, ¿será que somos justos e irreprensibles como Zacarías y como Elizabeth? Tal vez unos dirían, no, estoy en el proceso, estamos batallando, pero encontramos aquí algo muy lindo, que eso sería motivo de otro sermón. ¿Qué es ser un matrimonio justo?
que es ser un matrimonio irreprensible, andar irreprensiblemente en los caminos del Señor. Pero esta era la descripción de estas dos personas, tenían una relación con Dios, y hay algo que también me anima mucho, y es que ellos estaban orando por un milagro. Y el milagro era: Señor, haznos papás. Señor, danos un hijito o una hija. Señor, danos una descendencia. Señor, danos una generación. Esa era la oración de ellos. Y cuando miraban su cédula y miraban el número, el año en que nacieron, dirán: no, pero cada año que pasa es como más difícil, humanamente hablando. Pero era un motivo de oración que ellos tenían presente delante del Señor, y el Señor conocía su anhelo. Por eso, en el versículo 13, de repente aparece un ángel a Zacarías. Es el famoso ángel Gabriel con un mensaje de Dios. Y ese mensaje es muy lindo. Dice primero: no temas, o sea, no tengas miedo. Tranquilo, hermano, que todo está bien. Tu oración ha sido oída. ¿Qué me anima de este pasaje? Y es: Dios escucha nuestras oraciones. Dios conoce los anhelos más íntimos de nuestro corazón, cualquiera que sea. Dios conoce, Dios escucha, y hay un momento en el cual Dios irrumpe en nuestra historia de una manera muy particular. En este caso fue un ángel Gabriel, en otras vidas puede ser Dios irrumpe de otra manera, pero Dios le dice: tranquilo, hermano, no se preocupe, Dios ha escuchado tu oración. Y es así como Dios a través de Gabriel le anuncia que van a tener un hijito y su nombre será Juan. ¿Qué específico es Dios en este momento? Van a tener un hijo. O sea, ellos seguían orando y Dios les va a conceder en medio de sus circunstancias el milagro de la vida. ¿Qué aprendemos hasta este momento de Zacarías y Elizabeth? Que muchos necesitamos milagros. Y el hecho de querer un milagro no significa que dejemos de orar. Esta gente, estos dos, seguían orando porque Dios escucha. Por supuesto, es voluntad de Dios hacer las cosas o no, pero orar. Pero también aprendemos que la oración está acompañada de vivir bien delante de Dios, como ellos, de manera justa y también irreprensible. O sea, nadie podía tachar que ellos tenían un mal testimonio, y eso es fundamental. Dios obra en su misericordia milagros, pero también en un contexto de obediencia, en un contexto de rectitud del corazón, en un contexto de una vida entregada al Señor, y que por supuesto no dejamos de buscar su rostro. Gabriel dice algo muy especial sobre Juan, da una declaración de propósito sobre este niño que iban a nacer. Gabriel dice que este niño será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo desde que esté en la barriga de la mamá, y hará que los israelitas se conviertan a Dios. Versículo 17 del capítulo 1 de Lucas. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, es decir, preparar el camino de Jesús, pero con estas características, y hará que el corazón de los padres y los hijos se vuelvan, y los que son rebeldes a la prudencia de los justos también se vuelvan al Señor, y el camino el pueblo del Señor esté dispuesto para recibir el mensaje de Jesucristo. Tremendo encargo, tremenda misión que desde un niño, tal vez apenas sin ser concebido, ya tenía para lo que venía. Pero ¿qué pasa en el versículo 18? Tenemos un Zacarías muy racional, como muchos de nosotros los hombres, andamos preguntando y cuestionando cosas. Este hombre dijo: pues no creo, ¿cómo compruebo que lo que tú me estás diciendo, ángel, es verdad? Porque mire cómo dice el versículo 18: soy viejo, es decir, no tengo las capacidades, no tengo las maneras humanas para ser papá, soy viejo. Y en respuesta a ello, pues el ángel le dice: bueno, pues si tú dices yo soy viejo, pues yo soy Gabriel. En pocas palabras, soy el enviado de Dios, y lo que Dios ha determinado se va a hacer, así tú no creas, y como castigo te vas a quedar mudo, no vas a hablar por un tiempo. Imagínate estar sin poder hablar unos días, es difícil. 9 meses es mucho más complejo. ¿Y qué haces en 9 meses sin hablar? Yo pensaría
que Zacarías tuvo mucho para pensar, mucho para reflexionar en lo que estaba viviendo en su familia. Llegó el momento de que el niño naciera y se convirtió en un hecho de qué hablar en el pueblo, en el barrio, allá donde vivían, porque la gente se preguntaba cómo es eso que Elizabeth, aquella que veíamos ya con sus años encima, resultó con una pancita y ahora entonces es mamá. Eso se llegó a ser una noticia espectacular en aquel entonces, y mire el versículo 58 como lo dice. Dice que cuando lo oyeron los vecinos y parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, porque es el estado de como una miseria en el corazón, se regocijaron con ella. La comunidad estaba feliz de ver dos personas que ahora tenían un bebecito con ellos. Era un momento de regocijo. Si tú tienes una necesidad o deseo, que seguramente todos los que estamos esta mañana tarde ya tenemos algún deseo del corazón, déjeme decirle que los milagros son voluntad de Dios, son deseo del corazón de Dios, son pura soberanía de Dios. No es como en algunos contextos o iglesias o predicadores dicen que tienes que hacer un pacto de tanto, y si es de tanto entonces tu milagro es proporcional a lo que tú das. Eso es completamente antibíblico. Eso no está en la palabra del Señor. Dios entonces cambia la historia de Zacarías, de Elizabeth, y algo que me entusiasma, me alegra mucho de los nombres es el significado de Juan. Ya habíamos dicho que Zacarías significa, ¿qué significa? Dios recordó. Muy bien, Dios no se olvidó, así como ustedes se acaban, Dios tampoco se olvida. Elizabeth significa Dios cumple, o sea, lo que dice Dios es verdad. Ahora Juan significa Dios es fiel. No sé cuántos de ustedes aquí se llaman Juan, quiero saber cuántos se llaman Juan. Aseguro que no hay ninguno que se llame Zacarías, ¿no? Eso sí, pero yo creo que tenemos algunas Elizabeth, tenemos muchos Juan. Pues Juan significa Dios es fiel. Entonces cuando tu esposa te dice Juan o cuando algo te llama Juan, es como si estuviera diciendo en hebreo Dios es fiel. Está recordando la fidelidad de Dios a través de ese nombre. Entonces imagínese allá en el barrio, en el parque, saliendo Zacarías con Elizabeth, tomados de la mano, Juan con su pelota ahí también, y iban caminando y salían los vecinos chismosos por la ventana. Ay, mire, ahí viene, Dios recuerda, Dios cumple y Dios es fiel. ¿No le parece una interesante trilogía de nombres? ¡Qué interesante familia! ¿Sí? Dios recuerda porque Dios cumple y entonces Dios es fiel. Vamos entonces con ese gran contexto a caminar por el himno profético del Benedictus. Versículo 68 es cuando inicia esa narrativa linda de Lucas capítulo 1, y quiero enseñarte tres cosas que encontramos en este Benedictus que nos van a animar a confiar en Dios y a ver la Navidad desde una perspectiva de la misericordia de Dios. Lo primero es que Dios salva. Versículos 68 y 69. ¿Cómo empieza este texto? Dice: bendito el Señor Dios de Israel. Las primeras palabras que encontramos escritas, porque esta declaración profética viene en el momento cuando Juan el Bautista estaba siendo o había sido circuncidado y le estaban poniendo el nombre. Ahí es cuando el Espíritu Santo llena a Zacarías y él suelta, abre la boca después de 9 meses y no empieza diciendo qué bonito mi niño, ay comunidad, amigos, estoy tan feliz de que Dios me hizo papá. No, él comienza hablando estas palabras con relación a Jesús, con relación a la venida del Señor. Pero empieza esto de bendito, es un acto de adoración, y por eso en este mes de diciembre estamos hablando que Navidad es adoración a Dios. No es el pesebre con el niño indefenso, no, es el nacimiento, es la adoración de un Dios todopoderoso en medio nuestro.
Él declara que el Mesías ya estaba presente en la humanidad. Eso está ahí mismo en el versículo 68 cuando dice que ha visitado y redimido a su pueblo. O sea, ya declara proféticamente que Jesús está visitando la humanidad y redime la humanidad. Aunque Jesús todavía no ha nacido, nacería unos meses después. Y luego dice Zacarías: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Es decir, nos anuncia la salvación que vendría por medio de Cristo, de Dios encarnado, Dios hecho carne en medio de nosotros. ¿Qué podemos ver hasta este momento? Me gusta, como ya les dije, lo lindo de la Navidad, ¿sí? Ese ambiente de ternura, ese ambiente de amor, ese ambiente como que, sí, es un mes diferente al resto de los meses del año, pero no se trata de la conmemoración del nacimiento de un bebecito indefenso, como muchos cuadros lo pintan, como pesebres lo reflejan, un bebecito indefenso, sino es la encarnación de un Salvador poderoso que derrotaría a Satanás, el pecado y todos los enemigos. Ese es el Cristo que conmemoramos en la Navidad, no es un Dios indefenso. La palabra poderoso Salvador en el hebreo es cuerno de salvación, y el cuerno se usa para los animales, obviamente, y simboliza fuerza y poder. Ha nacido un hombre, un Salvador de fuerza y poder. Y con la llegada de Jesús, la gracia y la misericordia se extienden a nosotros. Por lo tanto, Navidad es un acto de misericordia de una humanidad perdida en miseria, y Dios responde en su amor a enviarnos un Salvador. Por eso decimos que en esta primera parte Dios salva. Dios salva, Dios te ha salvado. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, Dios marcó la salvación en tu vida. Para aquellos amigos que hoy nos visitan por primera vez, quiero decirles: Dios salva, Dios quiere salvarte, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere tratar con tus situaciones de dolor, tus angustias, porque Navidad es eso, Dios en medio de nosotros para salvarnos. El segundo punto que vemos es: Dios nos cuida. Versículos 70 y 71, ¿cómo dicen? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Jesús viene para salvarnos. Jesús viene para protegernos o cuidarnos de todos aquellos que nos quieren hacer daño. Por eso muchas veces en la Escritura el Señor dice: no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Ejemplo, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este himno profético nos recuerda en esta tarde que tú no estás solo, no estás sola, que aunque estés pasando momentos difíciles en tu vida, Dios cuida de ti. El Señor está a tu lado, el Señor te esfuerza, el Señor te protege. Como cristianos batallamos constantemente contra tres enemigos en este mundo: Satanás y todo su séquito, batallamos contra el pecado y batallamos contra el mundo, porque el mundo es un sistema que va en contra de nosotros. Y para cada uno de estos diferentes escenarios de batalla, el Señor ha prometido estar con nosotros. Por lo tanto, respondamos en fe y apeguémonos a la salvación, que es también la manera como el Señor está actuando en nosotros, cuidándonos. Y el tercer elemento que vemos en este himno profético está en los versículos 72 al 75. Veámoslo juntos. Dice así: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Y dice el 74: que librados de nuestros enemigos, entonces una vez salvados, librados, ¿qué dice? Sin temor le serviríamos.
Ese es el tercer punto. Tiene que ver con que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y ese propósito tiene que ver con que sirvamos al Señor. Entonces, Dios te salva, Él te cuida, pero no te quedes con los brazos cruzados. Tenemos que servir al Señor. Y el 75 nos dice algo muy interesante con respecto a qué debe pasar en nosotros para servir bien al Señor. Dice, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Es decir, en una perfecta comunión con Dios y practicando la justicia, porque la justicia es integral, se refleja en cómo nos conducimos con relación al prójimo, no un día, todos los días de nuestra vida. Es válido considerar, ya que estamos en vísperas de terminar este año, cómo vamos a servir al Señor en el 2025 y cómo hemos servido al Señor a lo largo de este año. El ministerio que el Señor nos ha entregado a cada uno es servir al Señor donde quiera que Él nos ha colocado, en nuestra familia, en el trabajo, donde quiera que funcione nuestra vida. Ahí es el espacio de servicio al Señor. Cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes delante del Señor. Tenemos una misión por cumplir donde quiera que estamos. Hasta el momento, hasta este versículo 75, el himno profético ha sido en función de Jesús. Jesús el Mesías, el que iba a venir, nos va a librar, nos va a salvar, nos va a proteger y a quien vamos a servir. Ahora, la segunda parte de este himno gira en torno a Juan el Bautista y es lo que vamos a ver ahora. Tenía Zacarías al bebecito en sus brazos, comienza a profetizar de parte de Dios y hay algo muy interesante que podemos aprender y que podemos aplicar para nuestras familias con relación a lo que vamos a ver. Es como si Zacarías estuviera diciendo: hijo, tú tienes una misión, un propósito en este mundo, Dios tiene algo muy especial para tu vida. Yo tuve la oportunidad de recibir a Elías, nuestro segundo bebé, que ya tiene 2 años. Con Eloísa, cuando nació, ella nació en los tiempos del COVID, entonces los protocolos eran completamente diferentes a como eran ahora. Pero cuando nació Elías, que fue por cesárea, me dejaron recibirlo fuera de la sala de cirugía. Lo recibí, me lo pasaron en una cobijita, llegó el niño tranquilito, de repente comenzó a llorar, le hablé, siguió llorando, no sé si se asustó, no. Pero tuve la oportunidad de orar por él en ese momento y decirle: Señor, gracias por este niño, y declarar unas palabras para Elías con amor, de tal manera que eso expresara el cariño y el aprecio que tenemos. No me imagino tal vez Zacarías, y no sé cuántos de ustedes harían lo mismo, pero hablando cosas de bendición para sus niños que están en sus brazos cuando son dedicados al Señor. Todos los papás debemos hablar palabras de bendición para nuestros hijos. Tenemos que declarar lo mejor, tenemos de pensar y también decir bíblicamente aquello que el Señor puede hacer en sus vidas. Si la vida se trata de tener una carrera, tener un título, tener un buen trabajo y a través de ese trabajo tener una casa, un apartamento, un carro, casarse, tener hijos y luego cuando seamos viejos ver los nietos y morir, déjeme decirle que la vida tiene propósito. La vida es mucho más que eso. Eso es parte de la vida, pero no es la razón fundamental por la que estamos en este mundo. Dios tiene un propósito grande con tu vida y es tarea de cada cristiano descubrir en Dios para qué el Señor me quiere en este mundo. Dice David en el Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de sus manos. David era uno de estos personajes bíblicos que entendía: Dios tiene un propósito con mí en esta vida y yo voy a esforzarme para cumplirlo. Asimismo, Zacarías veía en Juan un propósito de Dios por el cual estaba
en este mundo. Y ese propósito, más allá de cualquier tipo de logro individual, sino una misión con relación a la venida de Jesús. Y hay tres cosas dentro de este último tercer punto que quiero dejar en tu corazón sobre cómo podemos vivir la misión de Dios en nuestras vidas. Veamos el primero de ellos en el versículo 76, que dice de esta manera: y tú, dice Zacarías al niño, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Qué podemos ver en este primer versículo? Juan el Bautista estaba para preparar el camino de Jesús. Y esta es también nuestra tarea, es también nuestra misión en la vida, es preparar la llegada de Jesús al corazón de las personas que están a tu alrededor, que están en tu trabajo, que están en tu vida diaria. Dios te ha puesto en el lugar donde estás con una razón de estar, no sencillamente para que devengues un salario mensual, o si eres un empresario o dueño de un negocio, para que le des trabajo a otros y tengas más dinero. Es mucho más que eso. Dios nos ha puesto donde estamos para preparar el camino de Jesús, para que Jesús llegue al corazón de cada persona. Si Juan el Bautista fuera tu compañero de trabajo, si fuera tu vecino, si fuera el amigo con quien compartes, yo te aseguro que Juan el Bautista sería aquella persona que estaría permanentemente preguntándose: ¿y cómo preparo el camino de Jesús aquí? ¿Y cómo a través del trabajo hago que Jesús venga y su reino se extienda acá? Yo te aseguro que la predicación de Juan el Bautista sería: arrepiéntanse de sus pecados en esta empresa, porque si no, entonces van para el infierno. Dicho, bueno, en palabras que hoy puedan encajar, pero igual de confrontantes. La misión de Juan el Bautista era totalmente directa. Entonces, todos estamos en esta iglesia para preparar el camino del Señor, preparar el camino de Jesús. En esta Navidad, y como el pastor Guillermo Arturo nos mencionaba, el 22 de diciembre vamos a tener una actividad especial donde queremos que los amigos, amigas, familiares vengan y estén en un tiempo especial de celebración en una sola jornada. Tú puedes preparar el camino de Jesús para cada una de esas personas a través de llamarles, a través de invitarles, llevarles la tarjetita de invitación que puedes reclamar al final o con los servidores, a través de compartir un tiempo especial con esa persona y compartir tu testimonio. Tú puedes preparar ese corazón y permitir que Dios obre y que esa persona pueda encontrarse con Jesús. Lo segundo que encontramos es en el versículo 77. Entonces, preparamos el camino del Señor, entonces estamos para predicar del arrepentimiento y del perdón de pecados. Es decir, no se trata solamente de decir: yo soy cristiano, tú puedes tener una vida linda en Cristo. Tenemos que ser contundentes con el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación es: arrepiéntete, cambia tu vida, porque tú necesitas a Cristo en tu corazón. Dice el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. No queremos personas que se junten en una iglesia como si fuera sumarse a un club. No se trata de eso. Se trata primero que todo que personas resuelvan su situación espiritual con Dios y reciban la salvación y tengan una vida de arrepentimiento y una conversión que les permita llevar un desempeño diferente. El mensaje de Juan el Bautista iba a ser ese, y efectivamente así fue a lo largo de su ministerio. Entonces, también estás para decir a la gente: necesitas arrepentirte, necesitas vivir diferente, necesitas encontrarte con Jesús. Y lo tercero, estamos para proponer un cambio a este mundo. Versículo 78 y 79, porque la salvación tiene un impacto integral en la vida del ser humano. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas
y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Qué podemos ver acá? La aurora es ese primer rayo de luz que se ve después de una noche oscura. Y la luz de Jesús es la aurora en los momentos oscuros de nuestra vida, cuando la humanidad está en tinieblas, que todo se hace claro y Jesús es la luz del mundo. Jesús nos lleva a caminar en paz. Jesús nos lleva a vivir de manera diferente. Piensa en cuántas personas hay a tu alrededor que viven en miseria espiritual, que sus matrimonios están arruinados, que su vida económica está hecha trizas, que es como si estuvieran viviendo un tiempo de oscuridad, un tiempo de penumbra. Déjeme decirle, Jesús puede traer la transformación y el cambio a esas personas, a esas familias. Estamos para decirle al mundo: Jesús es la luz. Jesús es la vida. La luz no es las luces del arbolito, no son estas luces que tenemos, que nada más es una metáfora, es una representación de la luz de Jesús. Tú puedes traer la luz de Jesús a las personas que lo necesitan en esta Navidad. Y finalizamos diciendo que Jesús dijo de Juan el Bautista, según Lucas 7:28, el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. El más pequeño puedes ser tú, puedo ser yo, puede ser tu vecino, tu esposa, tu esposo. El más pequeño es mayor que Juan el Bautista, y Juan el Bautista no fue cualquier cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que todos podemos tener la misión de Juan el Bautista. Todos podemos anunciar a Cristo. Todos podemos preparar el camino del Señor. Todos podemos hablar del arrepentimiento y perdón del pecado. Todos podemos traer la luz de Jesús donde hay oscuridad. Cuando digas feliz Navidad, recuerda que se trata de la misericordia de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero finalizar esta enseñanza haciendo una invitación. Pregunté: ¿cuántos amigos hoy nos visitan por primera vez? Hemos hablado de la salvación de Jesús. Hemos hablado que Jesús vino a salvarnos. Hemos hablado que la Navidad se trata del Señor. Y yo quiero hacerle una invitación a las personas que hoy nos están acompañando por primera vez. Y es: no salgas de este lugar sin llevarte a Jesús como el mayor regalo que Dios puede darte. Y es la salvación y el perdón de pecados. Hablamos hoy que nuestra vida tiene un propósito, y vamos a decirle al Señor nuevamente: Señor, que yo cumpla tu propósito. Estamos terminando este año, viene otro, que este año empiece con propósito, que el Señor te lo muestre. Vamos a orar para que el Señor te use como Juan para preparar el camino del Señor, para que no te dé pena predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, y para que el Señor traiga luz donde hay oscuridad, donde quiera que estás. Amén. ¿Les parece si hacemos una oración colectiva y luego oramos? Digas conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque me amas, porque viniste a morir por nosotros y a darnos salvación y vida eterna. La Navidad es acerca de ti, por eso te doy gracias. Te doy gracias por tener misericordia de mí. Señor, ayúdame a cumplir tu propósito. Ayúdame a preparar el camino del Señor en mi familia, en mi trabajo, donde quiera que vaya. Ayúdame a predicar sin temor, con autoridad, con señales del reino, donde haya que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ayúdame a traer mis amigos y familiares en este mes. Dame las palabras, las estrategias, el tiempo. Quita el miedo. Dame oportunidades para que yo les pueda invitar y te conozcan.
También, Señor, úsame como luz donde hay oscuridad, para que yo refleje la luz de Cristo donde hay tinieblas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a orar por milagros, ¿vale? ¿Oramos? Decíamos que Zacarías y Elizabeth oraban por su milagro. No sé cuántos de ustedes tienen una oración ahí. Puede ser algo físico, algo financiero, algo familiar, algo de trabajo. Oremos por un milagro brevemente, pero vivan justa e irreprensiblemente. Levanta tu oración al Señor. Señor, oramos por la manifestación tuya en medio de nuestras necesidades. Oramos, Señor, por milagros para la gloria tuya, milagros financieros. Señor, oramos por nuevos empleos para el que lo está pidiendo y necesitando. Oramos por sanidades en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos para que desaparezca el cáncer, desaparezcan los tumores, desaparezcan los miomas, desaparezcan el artritis, desaparezca cualquier tipo de dolor en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos en ti, Señor. Creemos en la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo. Señor, oramos para que tus milagros vengan a nuestra comunidad de fe en el tiempo tuyo, ahora mismo si es preciso. Lo creemos en el nombre de Jesús.